Dios, tome su Biblia, póngase sobre sus pies y vamos a Juan capítulo 8. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Hay un diálogo entre Jesús y algunos judíos que habían creído en él. Vamos a ver este diálogo entre Jesús y algunos de los judíos que habían creído en él. Vamos a iniciar en el verso 31. Ahora sí, Ángel. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Y leemos la palabra de Dios textualmente y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que, otra vez el 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice el 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis ¿qué? Matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Padre, en esta hora oro por tu bendición. No porque bendigas tu palabra es bendita desde su creación, porque la fuente es bendita y ese eres tú, Señor. Oramos porque cada persona al escucharla, como dice tu palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oramos que ella exhorte, que ella redarguya, que ella consuele, y que hablemos solo lo que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Puede tomar su lugar. Hay un diálogo. Estuvimos hablando la semana pasada, miércoles, bueno, este domingo no, pero el miércoles pasado y el domingo antepasado, estuvimos hablando acerca del costo del discipulado o del discípulo. Más bien del discipulado. Y hay un costo, hay un precio para que nosotros logremos ser discípulos del Señor. La salvación es gratis, el discipulado no. Para ser salvo solo necesitas creer en Jesús y eres salvo. Pero siendo salvo puedes quedarte como meramente un creyente y nunca escalar hacia tu propósito. Los que escalan son los discípulos. Hay ocasiones en que los creyentes se quedan ahí porque creen en Jesús, pero hay veces que solamente creen en Jesús, mas no en su palabra. Un discípulo cree en Jesús y cree en su palabra, porque es hacedor de ella. Entonces, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Note, hay un diálogo entre Jesús y estos judíos que habían creído en él. Y aunque habían creído en él, se nota, se siente como que estaban limitados en cuanto a lo que habían creído de él. Cuando una persona cree en Jesús, toma la Biblia como su máxima autoridad. La Biblia es nuestro manual de fe y de conducta.
Por lo tanto, cuando usted quiera saber algo, vaya a la Biblia. La Biblia tiene la respuesta para cada interrogante. Y las personas no pueden cuestionar la Biblia. ¿Se acuerda? Vimos que nosotros no podemos cuestionar la Biblia o juzgar la Biblia, sino la Biblia nos juzga a nosotros. Sí, en Hebreos 4:12 dice que la Biblia penetra hasta escudriñar. Coyuntura, tuétano, espíritu, alma, todo. Hebreos 4:12. La palabra nos escudriña a nosotros. Nosotros somos escudriñados por la palabra de Dios, no nosotros a la palabra de Dios. Entonces, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Había dos clases de personas que seguían a Jesús. Bueno, de hecho eran tres. Una eran las multitudes, dos eran sus discípulos, tres eran los fariseos o todos los miembros religiosos de aquellos tiempos. Y en ocasiones Jesús le hablaba a los fariseos, les hablaba a la multitud y le hablaba a sus discípulos, pero casi a los discípulos les contaba intimidades, porque las revelaciones de Dios son para los discípulos, porque ellos las necesitan. Entonces les dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Note, los judíos tenían tradición, los judíos tenían ritos, tenían leyes, tenían mandamientos. Se dice que existía alrededor de 618 entre ritos y mandamientos que los judíos tenían. ¿Se imagina el cuidado que ellos tenían? Uno de los casos que la Biblia nos enseña es cuando invitan a Jesús a comer a una boda, y dice que él entra con sus discípulos y empiezan a echar un mano, y de repente los religiosos le dicen: oye, ¿no te inquieta que tus discípulos coman sin haberse lavado las manos? ¿Por qué? Porque el lavamiento de manos era uno de los rituales que ellos llevaban a cabo. Entonces Jesús les dice en esa ocasión que no daña ¿qué? Lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre. Y entonces esto nos da una idea de que los judíos vivían más por la letra, vivían más por el mandamiento, vivían más por el qué dirán, por el cumplir solamente. Por eso la letra mata y el espíritu vivifica. Por eso cuando ves a un cristiano que juzga, ese cristiano está mal, porque Dios no lo llama a juzgar. No lo llama a juzgar. Y entonces estos eran observadores de la ley. Es decir, ellos estaban acostumbrados desde su niñez a cumplir la ley, pero no había corazón en lo que hacían. No había corazón en lo que hacían. Por eso Jesús les dice: de labios me honran, más que, más vuestro corazón está ¿qué? O sea, esto era para ellos, porque era un mero formalismo. Ellos estaban buscando cumplir. Por eso cuando llegaban al templo y daban la ofrenda, sacaban una bolsa de monedas y hacían ruido para que se dieran cuenta que eran grandes dadores. Y cuando ayudaban, sonaban trompeta. Y cuando ayunaban, entonces hacían estas cosas. Por eso Mateo 6 Jesús dice de las tres cosas: de dar, de ayunar y de orar, que lo hagamos en secreto. Porque no buscamos la recompensa del hombre, la buscamos de Dios. Y ellos no. Ellos buscaban el reconocimiento del pueblo, el reconocimiento del hombre, y ellos se paraban y querían ser admirados por los demás, porque eran cumplidores. ¿Se acuerda aquel joven rico al que Jesús le dijo? Le doy esta introducción para que entienda un poco de lo que vamos a hablar. Jesús le dice, buen maestro, ¿qué debo yo de hacer para heredar el reino de Dios? ¿Y qué le dice Jesús al rico? Ya conoce los mandamientos. ¿Y qué le dice el rico a Jesús? Desde niño los he cumplido. Y Jesús le dice: bueno, está bien, es verdad.
porque Jesús escudriña la mente y el corazón. Y sí había cumplido, porque Él cumplía, pero no había corazón ahí. ¿Cómo sabe usted, pastor, que no había corazón? Por lo siguiente, le dice, entonces ve y vende lo que tienes, dalo a los pobres, y entonces ven y sígueme. Si hubiese estado cumpliendo los mandamientos de corazón, haya obedecido la palabra de Dios. Le gustó, cumplía hasta que le convenía. Cuando ya no le convenía, ya no cumplía. Entonces Jesús le dice, entonces nota cómo desde chiquito cumplían y eran enseñados a cumplir, pero no había corazón ahí. Lo hacían como un mero formalismo. Entonces aquí tenemos a este judío, o a estos judíos, perdón, que habían creído en Jesús, en el mensaje del evangelio predicado por Cristo, y entonces Cristo les da como la última enseñanza y les dice, oigan, qué bueno que creyeron en mí, parafraseando, qué bueno que me quieren seguir, pero miren, déjenme les digo algo. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué le estaba dando Jesús? Una condición. ¿Quieres ser mi discípulo? Sí, Señor. Permanece en mi palabra. Cumple mi palabra. Conoce mi palabra. Métete a conocer. Porque Dios se revela a sí mismo, ¿dónde? En su palabra. Gracias por tu entusiasmo. Dios se revela a sí mismo en su palabra. No lo vas a encontrar en otros libros, lo vas a encontrar solo y exclusivamente en su palabra. Entonces, note lo que dice el verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad te hará ¿qué? Libre. Note, Jesús le estaba diciendo que una vez se meten a la Biblia, a la palabra de Dios, van a conocer a ese Dios que se revela a sí mismo en su palabra, y que una vez eso ocurre, ellos van a ser libres. ¿De qué van a ser libres? De la ley, van a ser libres de la ley, van a ser libres de las tradiciones, van a ser libres del ritualismo. Por eso Mateo dice, vosotros con vuestras tradiciones invalidáis ¿qué? Los mandamientos de Dios, enseñando ¿qué? Doctrina de hombres. ¿Por qué? Porque enseñaban más la doctrina de hombres que los mandamientos de Dios. Y al enseñar doctrina de hombre, automáticamente se invalida los mandamientos de Dios. ¿Vamos bien? Entonces Jesús le dice, porque vas a conocer la verdad. Si permaneces en mi palabra, vas a conocer la verdad. Y esa verdad te va a hacer libre. ¿Libre de qué? De todo esto. De cumplir por meramente formalismo, de que tu corazón no esté ahí. Te va a hacer libre de lo que te digan los fariseos, el sacerdote. Te va a hacer libre de todo eso, porque ya no vas a tener que cumplir por la ley, por la letra. Vas a ser libre en Cristo para efectuar y llevar a cabo el propósito que Dios tiene para cada una de sus vidas. ¿Sí? Y entonces note, luego cayó, esa palabra cayó fuerte. Verso 33. Le responden, linaje de Abraham, ¿qué? Somos. De eso es de lo que Jesús les quería decir, que los quería hacer ¿qué? Libres de la tradición, de la religión, de pensar que porque pertenecían a un pueblo, porque pertenecían a una tribu, porque eran hijos de Abraham. En cierta ocasión Jesús dijo que podría ser hasta de las rocas, porque también le sacaron de que eran de Abraham. Entonces, note, le dicen, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido ¿qué? Esclavos de nadie. ¿Cómo dice? ¿Seréis libres? Wow. Se creían limpios. El hombre siempre se autojustifica. El hombre siempre va a justificar su mal, su pecado. Y el hombre no ve el pecado como una esclavitud o como una atadura. El hombre hace algo malo y le echa la culpa al otro. Justifica sus errores en lugar de aceptarlos. Y Jesús dice, vas a ser libre de esto. Vas a ser libre. No vas a vivir así.
Ellos eran pecadores, pero no se daban cuenta. Entonces Jesús le dice: de cierto, cierto te digo que todo aquel que ¿qué? Hace pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo. Dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, sino el hijo, hablando de él. Así que si el hijo os libertar, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Wow. Lo que le estaba diciendo es: permanece en mi palabra, conoce la verdad, ser libre, porque yo soy el Hijo de Dios que les traigo esa libertad. Y Jesús estaba presentando de esa manera. Y note que este texto lo miré un poco así como paradojo. Ahí va. Sé que sois, verso 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis que lo que Jesús le está diciendo: sí, tienes religión, tienes tradición, tienes esto, pero no te sirve porque me quieres matar. O sea, ¿qué se podría decir de un hijo de Abraham que era asesino? ¿Qué se podría decir de un hijo de Abraham que le estaba tendiendo la trampa a alguien que no tenía culpa? ¿Le sirve ser hijo de Abraham? No. ¿Le sirve tener religión? No. ¿Le sirve aún ser cristiano? No. Imagínense que diga: no, pero yo soy cristiano. Entonces Jesús diga: sí, pero tú eres cristiano y aún así me quieres matar. Wow. Porque estos mismos que creyeron en él, caminaban con él, andaban con él, le aplaudían y le tiraban palmas a la entrada de Jerusalén y todo lo demás. Estos mismos eran los que decían: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces, nota lo que Jesús dice. Les dice: sé que sois ¿qué? Descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Soy cristiano, pero creo en Jesús, pero note, Jesús le está diciendo que lo querían matar. ¿Quiénes? Aquellos que habían creído en él. Aquellos que eran descendientes de Abraham, el padre de la fe. Y Jesús les dice: pero procuráis matarme, porque mi palabra ¿qué? ¿Cuál era la pena de Jesús? Hablar la verdad. Y la verdad no cabía en ellos, porque ellos vivían ¿en qué? En pecado, en engaño, en tinieblas. Por eso el predicador que predica la palabra no es popular, va a caer mal, pero él tiene que predicar la palabra. ¿Estamos aquí? Ok. Ahora, hablando de esto, todo comenzó con Jesús diciéndole a los que creían en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. La Biblia y el discípulo van de la mano, no pueden estar separados. Yo no puedo ser discípulo de Jesús sin tener contacto con la Biblia. ¿Cuántos están aquí todavía? Yo no puedo ser discípulo de Jesús sin tener contacto con la Biblia y por ende con Dios, a través de la oración y en mi demostración de vida, en mi adoración a Dios. Ahora, ve prontito, te voy a llevar a unos textos y ya vamos a centrarnos. Vamos a tratar de ser breves. Ve prontito a Josué 1:8. El libro de Josué, capítulo 1, está despuesito del Pentateuco, de los primeros 5 libros. De hecho es el 6º libro: Números, Deuteronomio y luego Josué. ¿Ya estás ahí? Ok, qué rápidos son. Ok, Josué 1:8. ¿Sale? ¿Ya estás ahí? Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche ¿qué? Meditarás en él. ¿Para qué vas a meditar en él? Nota, Dios nos está pidiendo que meditemos en el libro de la ley, o sea, la Biblia, para guardar y qué, y hacer conforme a todo lo que en él está ¿qué? Escrito. Tenemos que
guardar y hacer. Dígale que está a su lado, guardar y hacer. Tenemos que guardar y hacer todo lo que en él está escrito. Pastor, ¿cómo es que yo puedo hacer todo? Bueno, no se refiere a letra por letra, se refiere en esencia. Es como el otro día que yo estaba predicando y yo decía, les hablaba de Jesús en Lucas, ¿qué era? 14, 25 al 33, donde Jesús dice, había tres cosas que Jesús dijo acerca del discipulado o del discípulo, tres exigencias, ¿verdad? Una era que el que no aborrezca padre, madre, hijos, toda la familia, ¿no? Y la segunda, dice, no puede ser mi discípulo. La segunda era cargar su cruz y seguirlo, ¿verdad? Y la tercera era las posesiones, o sea, negarte a ti mismo, es decir, aborrecer todo lo que tiene que ver con familia, aborrecer todo lo que, cargar tu cruz y luego negarte a ti mismo. Y esas van juntas. Y finalmente dice, la tercera era que posesiones, hay que soltarlas, que no entren a tu corazón. Entonces, como que hubo una confusión en la mente de algunos y dijeron, porque se hablaba de una renuncia, de renunciar a todo y seguirlo a él, ¿no? ¿Sí o no? Entonces de repente como que surgió una interrogante en la mente de algunos y dijeron, pero pastor, yo estoy casado, tengo familia, ¿cómo voy a dejar mi trabajo y me voy a ir? No, espérate, no. Lo que la Biblia enseña es que en todo lo que tú hagas, tú aplicas esos tres principios. Y la palabra aborrecer no tiene que ver con ese sentimiento malo o negativo, sino la palabra aborrecer tiene que ver con una elección. Tiene que ver con escoger una cosa más que otra. Tiene que ver con prioridades. En Lucas 14, 25 al 33. Entonces te digo esto porque quiero que lo entiendas. Jesús dijo, el que no me ame a mí más que a toda su familia, el que no me ame a mí más que sus posesiones, el que no cargue su cruz y me siga, eso es aborrecer. Entonces tú aplicas todo esto en tu diario vivir. Tú lo aplicas, pero pones siempre a Dios primero. Tu tiempo de oración primero, tu tiempo de adoración, tu tiempo de lectura, tu tiempo de comunión con Él. Es Dios primero. Comienzas el día con Dios, te vas a dormir con Dios, te levantas con Dios, caminas con Dios, lo invitas a tu trabajo, lo invitas a la escuela, lo invitas donde sea que vayas. Y si Él no va, es que tú no debes de ir tampoco, porque todo comienza y termina con Él. No podemos amar nada más que a Dios. Ese es el mensaje central de lo que dice Lucas capítulo 14, 25 al 33. ¿Sí lo entendemos? Entonces, en ocasiones hay cosas que no entendemos como esa. Y necesito yo que lo entiendas. Sí, se requiere una renuncia. Sí. Pero dice Jesús que no te detenga tu familia de buscarme, que no te detenga de las posesiones de buscarme. Y carga tu cruz. Entonces aquí dice claramente, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué voy a meditar en él? Para guardar y hacer conforme a todo lo que en el libro la Biblia, está escrito. Pastor, ¿qué piensa usted del enojo? No, yo no pienso nada. Vea la Biblia, en Mateo te habla del enojo. Pastor, mire, me siento deprimido. Vea la Biblia te habla de la depresión. Pastor, ¿qué piensa usted de? Vea la Biblia tiene un consejo para cada cosa que tú necesites saber. Medita en él para ser conforme a lo que la Biblia dice. Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Qué quiere decir? Que cuando guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, ella nos libra de pecar. Y luego que dice ahí mismo en el Salmo 119, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. ¿Y qué quiere decir o qué significa guardar? Poner por obra.
¿Con qué va a limpiar el joven su camino? Con poner por obra su palabra. Con poner por obra su palabra. Joven, es de 99 años para abajo. ¿Con qué va a limpiar el joven su camino? Con poner por obra su palabra. ¿Estamos aquí? ¿Y qué va a pasar cuando yo hago esto? La Biblia entonces te dice, entonces serás que, o harás, dice, prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Hay alguien aquí que todo le está saliendo mal? No me conteste, simplemente piénselo, analícelo y entonces dése cuenta que eso de que todo le está saliendo mal va en contra de lo que dice Dios aquí. Dios te dice que si tú, te lo leo para no fallar, que si no se aparta de tu boca este libro de la ley, sino meditas en él día y noche y guardas y haces conforme a lo que en este libro está escrito, lo que Dios te promete es que vas a hacer prosperar tu camino y que todo te va a salir ¿qué? Bien. Es como el Salmo 1:3. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿a cuánto les gustaría que todo lo que hagan prospere? ¿Cuántos están cansados de fracasar? ¿Cuántos están cansados de perder? ¿Cuántos están cansados de pensar que la vida así es? ¿Cuántos están cansados de pensar que siempre tienes que estar caído? ¿Cuántos están cansados de pensar que la bendición es para otros, que lo mejor es para otros, que el carro nuevo es para otros, que la santidad es para otros? ¿Cuántos están cansados de pensar que aquellas cosas solo son para ellos? No, entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Tu casa va a estar bien, tu familia va a estar bien, tu matrimonio va a estar bien, tus hijos van a estar bien, tus finanzas van a estar bien. Vas a aumentar, vas a crecer, vas a hacer prosperar. Prosperar quiere decir crecer, aumentar, multiplicar. Pero ese entonces te condiciona. Ese entonces te condiciona. ¿A qué te condiciona? A que nunca se aparte la Biblia de tu boca. Dice en el Nuevo Testamento, no recuerdo ahorita, una de las cartas paulinas, dice: si alguno hable ¿qué? Conforme a la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué vas a meditar en él? Para guardar y hacer todo lo que en él está escrito. Y entonces, ¿cuántos están aquí? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salmo 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece. Nota, quiero decirte una cosa. Dice: la bendición de Jehová es la que enriquece. No dice las bendiciones de Jehová. Es Él el que hace prosperar tu camino. Es Él el que te guía. Es Él el que te levanta. Es Él el que te bendice. Es Él el que te prospera. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mateo 7:24, prontito, porque Mateo 7, por favor. Vamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 7, versículo 24. Y dice la palabra de Dios: cualquiera pues, note, ese cualquiera quiere decir que tú y yo. Ese cualquiera nos incluye a todos. ¿Estamos aquí? Cualquiera. O sea, puedo ser yo, puede ser tú. O sea, el que haga esto no está condicionado a que tienes que ser un pastor, un apóstol, un profeta, no, cualquiera que haya creído en Jesús y que haya recibido salvación y vida eterna, con eso. ¿Estamos aquí? Dice: cualquiera pues que me oye que estas palabras y que y las hace, las oye y las hace. Entonces Josué capítulo 1 verso 8 dice que para guardar y hacer, guardar y hacer, guardar y hacer, las oye y las hace, guardar y hacer, las oye y las hace. ¿Vamos bien? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos
golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cómo se funda? ¿Cómo se construye sobre la roca? Con la verdad, permaneciendo en la palabra, meditando en ella, guardándola para hacer todo lo que en ella está escrito. Oír y hacer, oír y hacer, oír y hacer, oír y hacer. La palabra de Dios nos aconseja que debemos de ser buenos oidores, pero aún mejores hacedores. Aún mejores hacedores. Oír y hacer, oír y hacer. ¿Estamos aquí? Lucas 11:28, prontito. Yo sé que usted conoce muy bien la Biblia. Lucas 11:28. Vamos ahí. Gracias por su entusiasmo. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Pastor, pero yo me siento así. Sí, está bien. Te puedes sentir así temporalmente, pero no permanentemente. Te puedes sentir mal un día a la semana, pero no los 7 días a la semana. La razón por la que Elías entró en depresión, esa depresión venía a consecuencia del miedo que él le tuvo a la mujer, esta Jezabel. Era una tremenda esta mujer. Y le tuvo miedo y quitó su mirada de Dios y puso su mirada en el miedo. Entonces, esto es para nosotros es como un ejemplo de que para yo entrar en depresión, yo tengo que quitar mi mirada del Señor Jesús y ponerla en algún problema, en alguna situación adversa, en alguna enfermedad. ¿Estamos aquí? Elías quitó su mirada. Mira, Elías acababa de venir de matar a 400 profetas de Baal. Los degolló. Cayó fuego del cielo. Y esta mujer lo amenazó y se fue a largo camino en el desierto. Se puso debajo de un árbol y le dijo al Señor: Señor, me quiero morir. Lo que 400 profetas falsos no pudieron hacer, las palabras de una mujer lo metieron en depresión. Para yo sentirme triste, tengo que quitar mi mirada en Jesús y ponerle en algún sentimiento o en alguna emoción. ¿Y cuántos saben que los sentimientos y las emociones son inciertos? Ay, no, es que me siento así. Ay, no, es que me siento asá. No, quita tus sentimientos y tus emociones, porque esas te van a estorbar para llevar a cabo, para oír y hacer. Esas cosas te van a afectar para oír y hacer, porque mientras te sientes así no vas a oír ni vas a hacer. Entonces necesitas meditar y no vas a poder meditar porque estás envuelto en el problema. Y cuando el problema nos envuelve, ya no perdemos la capacidad de oír y de hacer, de guardar y hacer todo lo que en este libro está escrito. Por eso dice Hebreos capítulo 12: puestos vuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de vuestra fe. No quites tu mirada de Jesús. Pedro caminó sobre el agua hasta que quitó su mirada de Jesús. No quites tu mirada de Jesús. Y ahí entra lo de Jesús. Ahí haz un lado familia, haz un lado posesiones, haz un lado trabajo, haz un lado patrones, haz un lado lo que tengas que hacer a un lado, porque es Jesús y después lo demás. Porque es Jesús y después lo demás. Entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuándo? Cuando medites en la palabra. Cuando la palabra no se aparte de tu boca. ¿Por qué? Escucha esto. ¿Por qué cuando la palabra no se aparte de tu boca? Porque en medio de tu dificultad y tu problema, lo único que tú tienes para vencer toda adversidad es la palabra de Dios. Lucas 4, Mateo 4, Jesús es tentado no por un demonio, Jesús es tentado por el mero demonio, el más grande, Satanás. Y entonces se mete al desierto Jesús, 40 días y 40 noches, ayunando, sin comer, se mete al desierto. ¿Y qué crees? Viene Satanás y lo tienta.
Y Jesús no le dijo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy Jesucristo, ¿para qué te haces? No, Jesús no levantó argumentos, señores. Jesús venció a Satanás con la palabra. Entonces, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué? Porque cuando te venga alguna situación adversa o un problema, tú lo vas a contraatacar, contrarrestar con la palabra. ¿Tienes problemas de economía? Te vas a la palabra. Aquí pues, mi Dios suplirá vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo fui joven, mas he envejecido, y nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, para cada problema y para cada situación hay una porción de la Biblia que tú necesitas meditar en ella, guardarla y hacer lo que ella dice para obtener sus beneficios. Personas a veces dicen: pastor, yo lo veo muy contento siempre. Bueno, no, quizá no siempre estoy contento, pero sé que hay una palabra para cada adversidad, para cada problema. No se trata de mis argumentos, se trata de la palabra de Dios. No se trata de mí, se trata de Él. ¿Cuántos están aquí? Se trata de Él. Las armas, 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo destruyes fortalezas? Hablando ¿qué? La palabra. Para toda mentira que el enemigo te manda, Dios tiene una verdad que te va a hacer libre de esa mentira. ¿Cuántos están aquí? Tus armas no son carnales. Por eso la Biblia en Efesios es considerada ¿qué? A una espada. Efesios 6, la espada del Espíritu, dice la Biblia. ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Para qué sirven las espadas? Para pelear, para matar, para ganar victoria. La Biblia es tu espada, es con la que vas a pelear. El enemigo viene y te echa una mentira y tú agarras la palabra que es verdad y ¡pum! Le pegas en la nuca y sales victorioso, contento, alegre. No vales nada, no sirves para nada, eres un inútil, nunca vas a llegar a nada. Ay, sí, No, la palabra viene y te infla. Mira, Satanás, escrito está. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, Satanás, escrito está. Tus hijos siempre van a vivir atados a esto. Mira, Satanás, escrito está. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Mira, Satanás, escrito está. La razón por la que yo soy bendecido, todos, no yo. La razón por la que el creyente es bendecido es porque la palabra es la que lo bendice. Tú recibes la bendición por la palabra. La palabra es la que te bendice, es la que te cubre, es tu arma, es tu espada. La palabra de Dios es lo que Dios te da. No tenemos más que la palabra. La palabra es suficiente, porque para cada mentira de Satanás hay una verdad de Dios, y la verdad de Dios es más poderosa que cualquier mentira de Satanás. Ahora escucha, para tú estar como estás, tuviste que haberle creído a Satanás. La razón por la que el pecado entró al mundo es porque Eva le creyó, le dio cabida, le abrió puerta. Dile que está a tu lado: no le abras. Si el diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar, si el diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, Cristo vive en mí y aquí ya no hay lugar para ti. Dile no, Cristo vive en mí, ya no hay lugar para ti. ¿Por qué? Porque ese lugar donde él habitaba antes fue limpiado, lavado con la sangre de Cristo, y ahora eres nueva criatura, y el que mora dentro de ti es santo. Por lo tanto, tú eres santificado, porque dentro de ti mora el santo. Por eso no le tienes que nada. Nunca se aparte el libro de tu boca. Y con esa promesa de Josué 1:8, en el capítulo 24, versículo 15,
Nosotros vemos que Josué repartió la tierra, cobró la promesa que Dios le había dado, porque si hay algo que la palabra tiene es verdad. La palabra es verdad. Dije, la palabra es verdad. Por eso Jesús le decía a los judíos que creían en Él: van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. ¿Estamos aquí? Entonces, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Me quedan 10 minutos. Ok, vamos a Santiago capítulo 1. Hoy espero enseñarte la diferencia entre tentación y concupiscencia. Espero, a ver si hay la oportunidad. ¿Alguien está recibiendo algo? Amén. No se queden quietos ni callados. James chapter 1, please. Y para los de lento aprendizaje, Santiago capítulo, no se crea, es broma. También me echo una bromita, sí. Ok. ¿Estamos ahí? Ok. Nota, quiero enseñarte. Santiago capítulo 1 nos da un retrato de lo que la vida del creyente debe de ser. Y te lo voy a decir rápido y voy a regresar y ahí voy a concluir. El creyente verdadero, el que es discípulo de Jesús, se goza en medio de las pruebas. Santiago 1:2. Hermano, ¿qué tiene? Ay, es que no, si usted supiera, pastor. La Biblia dice que por todo el mundo otros hermanos también están siendo atribulados y también están pasando por lo mismo que tú. La diferencia es que ellos vencen, ellos creen a la palabra y la agarran como una espada y pelean con ella. No, mira, si vas a ser un peleonero, que sea de la palabra de Dios. Amén. Si vas a pelear, pelea con la espada, con la verdad, con libertad. Entonces, se goza en medio de la prueba. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis ¿qué? En diversas pruebas. Y esto lo entrelazas con Romanos capítulo 8 versículo 29, donde dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Ayudan para qué? ¿Ayudan para qué? No los oigo. ¿Ayudan para qué? Amén. ¿Cómo me va a ayudar para bien esto? Bueno, quizá en ese momento no se te muestra ni se te revela, pero un día que se te muestre y revele y te des cuenta aquello que te pasó, vas a decir: por eso esto. ¿Estamos aquí? Ok, entonces la número 2, un discípulo de Cristo pide sabiduría para soportar las pruebas. O sea, si tú en el mundo tú tenías lascivia y te quieres meter a un burdel porque tú puedes, si tú quieres entrar a la morena porque tú estás lavado con la sangre de Cristo, pues te digo una cosa, ya estás mal. No, tú, el cristiano verdadero pide a Dios sabiduría. Verso 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala al pastor. ¿A quién? Ok, a Dios, el cual da a todos. Diga conmigo, a todos. ¿Ves cómo Dios no hace diferencia? ¿Ves cómo Dios no te excluye? Él se la da ¿a quién? A todos, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sin reproche no quiere decir que Dios te dice: ya ves, te di esto y para qué. Ya ves, porque el reproche pues no es algo bueno. Ok. 2, 3, no duda en sus oraciones. Verso 6: pero pida con qué. Pida con qué. Pida con fe, no dudando. Pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada a una parte y a otra. O sea, aquí te está hablando de un cristiano de doble ánimo, que es inconstante ¿qué? En todos sus caminos. Está, de repente se le llenó el tanque de ego y anda allá arriba, aleluya. Peleando con demonios y luciferes y atando y desatando y
abriendo cielos, pero cuando se le acaba el tanque del combustible, entonces dice: Señor, tú me conoces. Ok, ok, ok. Entonces no duda en sus oraciones. Un discípulo de Cristo no duda. El salmista David dijo: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Nota, cuando tú, mira, hay tanto que decir, tan poco tiempo. Cuando tú conoces a Dios, crees en Dios, conoces la Biblia, crees en la Biblia, lo único que falta es que ores y creas y no dudes. Ay, es que usted no conoce a mi hijo, me han dicho. Y yo le digo: es que usted no conoce a mi Dios. Porque si usted me hubiera conocido a mí cuando yo andaba en el mundo, usted brincaría de gozo y diría: ¿poco es posible? ¿Y pastor? Y si Dios lo hizo conmigo, dice, todos lo puede hacer contigo. ¿Estamos aquí? Ok. Se gloría en Cristo, no en Él, ni en ella, ni en lo que hace, ni en sus logros. Verso 9 dice: el hermano que es de humilde condición, que gloriese en su exaltación. Dice la Biblia que Dios mira de lejos ¿a quién? Al altivo, al humilde de cercas. Los humildes caminan con Dios. Los humildes habitan con Dios. Los humildes están donde Dios está. Los altivos están lejos, porque la altivez es el hijo de soberbia, y soberbia es el hijo de Satanás. Porque él dijo en Ezequiel 15, en Isaías 14 y Ezequiel 15 me parece, dice que él quiso poner un trono al igual a Dios, para ser adorado y exaltado igual a Dios. Entonces ese es un principio malo, no le conviene, déjelo. De humilde condición, amén. De humilde condición. Se gloría en Cristo. Si algo tengo, si algo soy, si todo se lo debo a Él. ¿Estamos aquí? Ok. Persevera en medio de la tentación. Verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Y por qué no dice mujer? Está cubriendo los dos en la palabra varón. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Que Dios ha prometido a los que aman. Eres bienaventurado cuando ¿qué? Cuando soportas. El discípulo de Cristo persevera en medio de la tentación. Y te quiero enseñar rápidamente aquí. En el verso 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es ¿qué? Tentado de su propia ¿qué? Concupiscencia, y es ¿qué? Atraído y seducido. Note, tentado, atraído y seducido. Tentado, atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia son los deseos engañosos de la carne. Es lo que antes te gustaba. Si eras mujeriego, las mujeres. Si te gustaba la droga, si el alcohol. Lo que te gustaba en el mundo antes de venir al Señor, esa es tu concupiscencia. ¿Estamos aquí? Y esa es la diferencia entre tentación y concupiscencia. Tentación es el anzuelo. Concupiscencia es la carnada. Entonces atraído y game over. Atraído y seducido quiere decir que se acabó. Bueno, ojalá y te haya servido. Ya no es tentación. Dijo una persona una vez: pastor, le doy gloria a Dios porque ya no estoy en tentación. ¿Qué pasó? No, dice, ya vive conmigo. Dejó de ser tentación y se convirtió en ¿qué? En pecado. Y Jesús dijo que todo el que peca es esclavo. ¿Cuántos están aquí? No te enojes con el predicador, yo solo doy el mensaje. Ok, ahí va. Persevera en medio de la tentación. Verso 12. Ok. El discípulo de Cristo es rápido para oír, es lento para hablar y es lento para enojarse. Verso 19, ¿ya estás ahí? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Estás aquí? Ok.
El otro es desecha toda inmundicia. Bueno, vámonos al 20, dice, es cuidadoso de hablar. Verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El discípulo de Cristo es cuidadoso con lo que habla, cómo habla. No justifica, se arrepiente, reconoce. Cuidadoso con lo que habla. ¿Sabías tú que nunca nadie pelea sin hablar? Siempre los pleitos vienen a consecuencia de palabras. Y por tus palabras serás justificado o serás condenado. Ten cuidado, el discípulo de Cristo tiene cuidado con lo que habla. Verso 20. Y en el 21, desecha toda inmundicia, dice, por lo cual desechando ¿qué? Toda inmundicia y abundancia de malicia. Veas lo que veas, no juzgues, no critiques antes de tiempo, dice la Biblia. ¿Estamos aquí? Ok. Entonces verso 21 también, no solo desecha toda inmundicia, sino que recibe la palabra de Dios. Dice ahí, dice, recibid con mansedumbre ¿qué? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces el verdadero discípulo no solamente desecha toda inmundicia y abundancia de malicia, sino que también recibe con mansedumbre, con humildad, la palabra de Dios implantada. La recibe con gozo, con alegría. Esto se le llama un espíritu enseñable. Tú agarras a una persona y le enseñas y la persona tiene hambre. La diferencia entre un creyente y un discípulo es que el creyente busca a Jesús por lo que puede recibir de él. El discípulo sigue a Jesús por lo que puede aprender de él. ¿Estamos aquí? Ok. ¿Te está sirviendo? Ok, gloria a Dios. Entonces, verso 22 dice, un discípulo de Cristo hace lo que la palabra dice, no lo que el hombre, lo que la palabra. Y dice, pero sed hacedores de ¿qué? De la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Note, este es el centro de todo el mensaje del libro de Santiago. Santiago 1:22. Es el centro de todo su mensaje. Ser hacedores de la palabra de Dios. Porque ¿de qué me sirve a mí conocer lo que Dios quiere, conocer lo que Dios dice? ¿De qué me sirve a mí tener un conocimiento amplio de la Biblia, pero no vivir nada de lo que sé, de lo que conozco? Entonces, la palabra de Dios nos aconseja y nos dice que debemos de ser hacedores de la palabra. ¿Cómo es alguien que es hacedor de la palabra? Alguien que es hacedor de la palabra no pone excusas, no se justifica, da resultados. Simple y sencillamente lo hace, cumple, obedece, se somete, se entrega, se rinde. Dice Gálatas capítulo 5, verso 21 y 22, dice, manifiestas son las obras de la carne que son pum. ¿Qué quiere decir manifiestas? Se ven, se notan, se perciben, puedes verlo. Todo ese tipo de obras las puedes ver en personas. Y luego te habla del fruto del Espíritu. No te dice que es manifiesto, porque mientras las obras de la carne es un producto externo, el fruto del Espíritu es un producto interno. Por eso necesitamos regresar con las palabras de Jesús a los judíos que creían en Él. Me pregunto yo, ¿de qué les servía a los judíos creer en Jesús y de todo modo lo querían matar? ¿De qué les servía a los judíos creer en Jesús si no estaban dispuestos a dejar su religión por Él? Yo siempre he dicho esto y te lo digo otra vez, si el evangelio que tú recibiste no tiene poder para transformar tu vida, entonces no recibiste el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio
porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, a judíos como a griegos, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, quiero terminar donde empecé, y es con ese diálogo de Jesús con los judíos que creían en Él. Si ellos creían en Él, eso les ayudaba para recibir salvación y vida eterna. Pero hasta ahí. Y entonces alguien puede decir, pero pastor, ¿qué no ese es nuestro fin? ¿Qué no es ese nuestro propósito? ¿Qué no es eso nuestra meta? ¿Recibir salvación y vida eterna? Pues sí. Pero mientras tanto aquí en la tierra, los que persiguen nada más eso, viven vidas miserables. No viven al nivel que Dios quiere que vivan en todas las áreas de sus vidas, porque no reciben la plenitud de Dios, porque hay un conformismo. Yo soy salvo y con eso, no le hace que aquí me arrastre como una culebra. No, yo soy salvo, pero quiero vivir una vida buena aquí. Quiero disfrutar mi vida, quiero disfrutar mi matrimonio, quiero disfrutar mis hijos, quiero disfrutar mis finanzas, quiero disfrutar posesiones, lo que tenga, familia, lo que tenga. Nunca poner nada de eso encima de Dios, pero disfrutarlo. O sea, estaría bien que nos muramos y nos vamos al cielo de todos modos, sí, pero algunos vamos a durar 50, 60, 70 años. ¿Y cómo los vas a vivir? Esto es lo que marca la diferencia. Y luego, si suponemos que en el cielo hay moradas y luego hay moradas, y luego hay coronas y luego hay coronas, se dice que hay hasta 7 coronas. Yo como pastor recibo la corona de vida, que es la salvación, y luego recibo la corona de ministro. O sea, yo no sé cuántos van a andar con 7 coronas en el cielo. Qué hermoso, ¿no? Pero todo esto se gana en ese sentido. No te conformes, amado, amada, no te conformes. Nunca se aparte el libro de la ley de tu boca. Medita en él día y noche. Guarda y haz todo lo que en él está escrito, para que hagas prosperar tu camino. No el de la salvación, ese no lo puedes hacer prosperar. No puedes hacer prosperar tu salvación, no, esa ya la tienes. Tienes que hacer prosperar tu camino aquí en la tierra, para que entonces todo te vaya. Si tú eres una persona a la que siempre le salen malas cosas, necesitas a Dios, necesitas su palabra, necesitas una relación más íntima, no como los judíos que creían en Él pero lo querían matar. Necesitas una entrega, necesitas morir a ti, negarte a ti mismo. Ponte de pie en esta noche, por favor.